Gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto y un honor estar compartiendo mi experiencia en el manejo de pacientes con fenilcetonuria. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a Funcolef por esta gran invitación y por toda la convocatoria y trabajo que hacen día a día en beneficio de los pacientes con fenilcetonuria. Eh, bueno, esta es mi presentación. Soy Luz Elena Castaño, nutricionista dietista. Soy asesora para Danone Baby Nutrition Colombia. Sin embargo, toda la presentación está basada en la experiencia y en las guías internacionales para la patología. Cuando hablamos de fenilcetonuria es importante partir desde la comprensión de la enfermedad, desde comprender la ruta metabólica para tener un muy buen entendimiento y a partir de esto saber qué es lo que vamos a corregir o cuáles son los cambios que vamos a implementar para evitar la acumulación del aminoácido de la fenilalanina y evitar los daños neurológicos y metabólicos que pueden presentar. Es fundamental entonces preguntarnos qué se acumula y qué está en déficit. Porque hablamos que es una ruta metabólica alterada y al ser una ruta metabólica alterada, inmediatamente tenemos que pensar en nutrición como la base, bien sea del tratamiento o que pueda tener las complicaciones cuando no se lleva adecuadamente. Entonces, digamos que hablamos que al ser un error innato del metabolismo, por definición, se trata de una patología en la que se producen sustancias tóxicas por la deficiencia enzimática que existe al no poder procesar adecuadamente la fenilalanina en tirosina. Y por lo tanto, la base del abordaje adecuado está en la nutrición, en comprender la ruta metabólica. Entonces, esa ruta metabólica es básicamente, resumiéndola a grandes rasgos, tenemos algo que consumimos por acción de una enzima, se convierte en otro producto y ese producto a su vez en otros subproductos. Cuando hablamos de fenilcetonuria es precisamente porque no tienen esta enzima y se genera una acumulación del sustrato, un déficit del producto. Puntualmente se acumula en la fenilalanina, que no se puede convertir en tirosina por la deficiencia enzimática y hay una acumulación de fenilalanina, un déficit de tirosina, que puede ser mayor o menor, es decir, puede ser un poco más agresiva esta acumulación del aminoácido, dependiendo de qué tanta enzima está produciendo el paciente. Muchas veces no es solo la deficiencia enzimática, sino la deficiencia del cofactor BH4, el cual es necesario para activar la enzima y que funcione correctamente esta ruta metabólica. ¿Qué ocurre cuando se acumula la fenilalanina? Que aparecen muchos signos o síntomas típicos que los vamos a ver más adelante. Si no se corrige rápidamente puede haber daño neurológico e incluso puede ocurrir la muerte cuando no hay un buen balance metabólico, cuando no logramos normalizar esta ruta que acabamos de ver. Entonces, cuando hablamos puntualmente de un error innato del metabolismo de las proteínas, es la proteína que consumimos, que cuando hablamos de proteína pensamos en carne, pollo, pescado, huevo, pero también las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, lácteos. Y estos, cuando los degradamos por acción de las enzimas, se van convirtiendo en aminoácidos más pequeñitos. Cada aminoácido es metabolizado por una enzima en particular y así es como funciona la ruta metabólica. Cuando está ese bloqueo metabólico, hay esa acumulación del aminoácido, el déficit del que le continúa y viene, digamos, como lo que debemos nosotros entrar a controlar en la nutrición. Es decir, controlamos la ingesta de la proteína, controlamos la ingesta del aminoácido para lograr normalizar o en la medida de lo posible que esta ruta no esté tan alterada. A nivel nutricional, el objetivo es prevenir o revertir el daño neurológico, corregir la ruta metabólica, favorecer un buen balance. Para esto nosotros lo que hacemos es restricción del sustrato o de los precursores del sustrato. Esto en un lenguaje más común para todos es restringir el consumo de carne, pollo, pescado, lácteos, todos los alimentos que puedan tener una gran fuente de fenilalanina y suplementamos con el producto, es decir, buscamos fuentes para poder dar
un suplemento adicional de tirosina, que es el aminoácido que va a estar en déficit en la alteración de la ruta metabólica. Estimular el bloqueo metabólico. Entonces, acá identificamos si es respondedor a cofactores, a coenzimas para ayudar a agilizar esta ruta metabólica y buscamos otras rutas de eliminación de los sustratos de la posible fenilalanina que se llegue a acumular. Buscamos siempre un buen balance metabólico, que esté bien hidratado el paciente y hay que hacer un acompañamiento nutricional durante las diferentes etapas de la vida para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo sin que se genere la acumulación de la fenilalanina, que es la que va a hacer todo el daño neurológico y metabólico para el paciente. El gran objetivo nutricional entonces es favorecer el anabolismo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es el anabolismo? Cuando estamos metabólicamente en un estado de anabolismo, es un estado de construcción, es decir, consumimos la suficiente cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para responder a todas las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, es decir, que hay que consumir lo suficiente para todo lo que el cuerpo requiere. Lo contrario sería catabolismo, cuando el cuerpo está necesitando mucho más de lo que nosotros le estamos dando. En este momento, cuando eso ocurre, aumenta el riesgo metabólico. Y, por ejemplo, hay situaciones que inducen el catabolismo, como las vacunas, la enfermedad, una gripa, una alteración gastrointestinal. Entonces, son momentos, una cirugía, son momentos que hacen que la nutrición tenga que ser muy específica, acompañando esos procesos para que el paciente en todo momento reciba lo que necesita consumir. Y acá nosotros buscamos que la nutrición siempre tenga tres componentes específicos. Esta es la tríada terapéutica, que es una dieta restringida en el sustrato. Es decir, una dieta donde eliminamos proteína de alto valor biológico. Es decir, eliminamos la carne, el pollo, el pescado, los huevos, los lácteos. Pero acá también nos ponemos en un desafío como nutricionistas y es que este nutriente, la proteína, es fundamental para un normal crecimiento y desarrollo. Entonces necesitamos ver cómo compensamos esa ingesta de proteína sin que se acumule la fenilalanina, que ya vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Debemos apoyarnos de alimentos con propósitos médicos especiales. Estas son las mismas fórmulas que nos garantizan el aporte de todos los aminoácidos, excepto el aminoácido comprometido, en este caso la fenilalanina. Y suplementamos con algunos cofactores que nos van a ayudar a que la ruta metabólica funcione mucho mejor. La proteína de los individuos con fenilcetonuria la cubrimos entre la fórmula y los alimentos, pero que no sean fuente principal de proteína. Y todo eso lo hacemos mirando o buscando el balance metabólico. Entonces, los pacientes deben tener controles en los que se mide la fenilalanina y dependiendo de eso hacemos los ajustes en la dieta. Hablamos que un buen control de la fenilcetonuria es tener la fenilalanina entre 2 y 6 miligramos por decilitro. ¿Qué ocurre? Que a veces, si hacemos una dieta muy restringida en proteína, muy restringida en fenilalanina, va a tener un déficit y esto va a generar una sintomatología que vamos a necesitar corregir, liberando un poquito más de alimentos de la dieta. O puede estar el escenario contrario, que los niveles de la fenilalanina estén muy altos porque la dieta de pronto está muy flexible. Entonces lo que tenemos que hacer es una dieta más restringida en proteína, más restringida en el aminoácido fundamentalmente y satisfacer el requerimiento proteico más con la fórmula que con alimento. ¿Cómo es una dieta en fenilcetonuria? Normalmente nosotros incluimos en nuestra alimentación lácteos, proteínas, panes, cereales, huevo. En un paciente con fenilcetonuria, todos estos alimentos debemos eliminarlos de la dieta. Un solo vaso de leche, por ejemplo, aporta 250 a 350 miligramos al día de fenilalanina, que esa podría ser la capacidad de metabolizarla un individuo en todo el día, lo que significa que va a haber un mayor riesgo de presentar todas las complicaciones metabólicas por un exceso de fenilalanina. Entonces la dieta es muy estricta
y debemos eliminar todos estos alimentos en su mayoría. Por el contrario, debemos procurar una dieta con un adecuado aporte de ácidos grasos, incluir también ácidos grasos esenciales, frutas, cereales, alimentos que tienen un contenido de fenilalanina muy restringido para evitar que vaya a estar en exceso la ingesta del aminoácido y que vayan a aparecer toda la sintomatología. Como complemento a esta nutrición, existen unos alimentos con propósitos médicos especiales específicos. Hablamos, por ejemplo, acá para fenilcetonuria, que son fórmulas que vienen libres de fenilalanina y vienen suplementadas con tirosina. Esto nos va a ayudar a un mejor manejo metabólico y a corregir esta ruta metabólica. Cuando nosotros vemos este escenario, vemos como es un poquito compleja la bioquímica de la enfermedad, pero básicamente se traduce en, vamos a restringir la ingesta de fenilalanina y vamos a suplementar la tirosina para normalizar esa ruta metabólica. ¿Qué ocurre cuando una persona está con los niveles de fenilalanina elevados? Hay presencia de alteraciones neurológicas, cambios conductuales, déficit en la atención, puede haber agresividad, puede presentar crisis convulsivas, pero algo importante es que todo esto puede ser reversible apenas normalizamos los niveles de la fenilalanina. Entonces, importantísimo tener niveles controlados de fenilalanina para evitar esos daños neurológicos y para favorecer esos cambios conductuales en la persona que tiene fenilcetonuria. ¿Qué logramos cuando se restringe la fenilalanina? Logramos un mejor rendimiento neuropsicológico, favorecemos el crecimiento del individuo, un adecuado estado nutricional, disminuye la tasa de mortalidad y finalmente todo esto se traduce en una mejor calidad de vida, tanto para el paciente como para su núcleo familiar. A nivel mundial existen diferentes guías que hablan del manejo de la fenilcetonuria. Están las guías europeas, tenemos información, digamos, un poco más cercana a nuestra población colombiana, cuando contamos, por ejemplo, con guías chilenas, guías mexicanas, que están también más adaptadas a los requerimientos y a la realidad de la población latina. Sin embargo, todas tienen en común que el tratamiento debe iniciarse antes de los 10 días de vida. Por eso es tan importante el tamizaje metabólico neonatal, que cuando los bebés nazcan en la primera semana, ideal que tengan su tamizaje metabólico para descartar o empezar a evaluar si hay la presencia de un error innato del metabolismo y darle manejo cuanto antes. Esto es fundamental para lograr un mejor pronóstico neurológico y metabólico. Y cuando está confirmado la fenilcetonuria, hay que buscar que siempre los niveles de la fenilalanina estén entre 120 a 360 milimoles por litro para todas las edades. Dentro de esos objetivos en el manejo nutricional, vamos a buscar un control metabólico. Y el primer paso es limitar la ingesta de la fenilalanina. Ojo que acá hay algo importante, es limitar la ingesta, no es eliminar por completo la fenilalanina, porque este es un aminoácido esencial, entonces no podemos eliminarlo por completo de la dieta, tenemos es que tenerlo controlado en la justa cantidad que el paciente logra tener ese balance metabólico entre 2 y 6 miligramos por decilitro y favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo. Por eso es tan importante el acompañamiento nutricional, porque no es solo controlar la fenilalanina, sino es favorecer que ese niño, que ese adolescente esté teniendo una curva normal en su crecimiento, en su desarrollo, evitar complicaciones asociadas a la descompensación metabólica, como la agresividad, como los daños neurológicos, los daños comportamentales, y buscar siempre un adecuado estado nutricional. Cada aumento de 100 micromoles por litro de fenilalanina va a ocasionar una reducción entre 1.3 a 3.1 puntos en el coeficiente intelectual. Por eso es tan importante que tengamos una dieta, un plan nutricional muy estable que mantenga los niveles de fenilalanina siempre controlados. Y acá hay algo importante y es, hay que tener un tratamiento individualizado y específico para cada persona y para cada tipo de fenilalanina, de fenilcetonuria. Esto depende
de los niveles de producción enzimática y vamos a tener fenilcetonuria que requiere un tratamiento más estricto o hiperfenilalaниnemia que va a ser un tratamiento un poco más flexible. Entonces, acá vemos, por ejemplo, fenilcetonuria clásica es el tipo de acumulación de fenilalanina donde la producción enzimática es mínima. Es decir, el individuo prácticamente produce menos del 1% de la fenilalanina hidroxilasa y esto hace que la dieta sea mucho más controlada en fenilalanina. Tenemos, por ejemplo, fenilcetonuria moderada, donde la producción enzimática es un poco mayor, permite que la dieta sea un poco más flexible, o fenilcetonuria leve, donde también vamos a tener una dieta un poco más flexible. Y existe, esto es importante mencionarla, hiperfenilalaninemia, que es por deficiencia del cofactor BH4, en el cual el tratamiento fundamental va a ser que pueda tener el cofactor de la mano con una dieta controlada en la proteína para poder tener el balance metabólico. A nivel mundial, vemos cómo han logrado diferenciar los tipos de fenilcetonuria en los pacientes, si es clásica, moderada o simplemente hiperfenilalaninemia. Lamentablemente para Colombia todavía no tenemos las cifras, las estadísticas, por lo tanto, siempre hay que partir de los exámenes individualizados de cada paciente, de poder tener cuál es el nivel de acumulación de la fenilalanina para poder determinar si es una fenilcetonuria clásica, moderada, leve o si es respondedora al cofactor. Una vez tengamos esto identificado, entonces el primer punto es asegurar las necesidades mínimas de fenilalanina. Recordemos que al principio les decía, el objetivo no es limitar por completo la fenilalanina, es restringirla. ¿Cuál es ese mínimo vital que necesita cada paciente? Y mantener esos niveles de fenilalanina controlados, asegurando también que la tirosina, que es el aminoácido que va a estar en déficit, está en un adecuado nivel. Entonces bajamos fenilalanina lo más que se pueda y nos aseguramos que la tirosina esté en un adecuado nivel. Y buscar siempre el anabolismo, es decir, un adecuado aporte de calorías, un adecuado aporte de proteínas, sin lograr acumulación de fenilalanina más de lo que hemos controlado. Y el resto lo complementamos con carbohidratos, con grasas. Y en fenilcetonuria es importante el aporte de ácidos grasos esenciales, del DHA, del eicosapentaenoico y de vitaminas y minerales como la vitamina B12, el hierro, el calcio, el zinc, el selenio. Existen diferentes guías nutricionales que nos dan como la recomendación de nutrientes según la edad. Por eso nuevamente hago reiterativo el mensaje de el acompañamiento nutricional en las diferentes etapas de la vida, porque no son los mismos requerimientos los de un niño, a los de un adolescente, a los de un adulto e incluso a los de una mujer gestante, donde también nos toca tener mucho control en su ingesta de fenilalanina para evitar hacerle daño al bebé que pueda estar esperando. ¿Qué nos llama la atención cuando revisamos los requerimientos nutricionales de las personas con fenilcetonuria? Que el requerimiento de proteína es un poco mayor. Normalmente, los requerimientos proteicos poblacionales son de 1 gramo kilo día. En fenilcetonuria revisemos que pueden ir de 2.5 a 3.5 gramos kilo día, es decir, es un requerimiento un poco mayor, pero con la limitante que no pueden comer cualquier tipo de proteína porque ya sabemos que se va a acumular la fenilalanina. Entonces revisamos diferentes guías. Esto, por ejemplo, de Chile. Tenemos acá de la guía del Colegio Americano de Genética. Y vemos nuevamente el requerimiento de proteína es un poco mayor del que incluso pueden consumir o requerir diferentes personas sin fenilcetonuria. Por eso es que es tan importante lograr garantizar ese requerimiento de proteína, pero sin acumular el aminoácido limitante, que en este caso es la fenilalanina, y suplementando siempre la tirosina. Y acá ustedes dirán, bueno, esto está muy, muy teórico, entonces vamos a pasar un poquito a la práctica, en el día a día, cómo debe ser una alimentación de una persona con fenilcetonuria. Entonces, en las diferentes etapas de la vida, la nutrición va cambiando. Y desde la primera etapa, que es la lactancia, es importante mencionar
que en la medida de lo posible los bebés deben continuar con la lactancia materna. La leche materna aporta apenas el 50% de proteínas, calorías y de fenilalanina hasta el cuarto mes de edad. Esto nos permite mantener buenos niveles de fenilalanina por debajo de 6 miligramos por decilitro, ya que 100 mililitros de leche materna apenas contienen 41 miligramos de fenilalanina. Entonces es seguro mantener la lactancia materna. Es importantísimo, además que nos va a favorecer el vínculo, el crecimiento del bebé, la adherencia al tratamiento y obviamente va a ser un tratamiento mucho más económico. Entonces, en la medida de lo posible, siempre suministrar leche materna como base del tratamiento. Acá tenemos el ejemplo de un bebé, cómo sería un bebé de 5 meses con fenilcetonuria. Entonces, el manejo nutricional se va a dar entre la leche materna y el alimento médico, el ABME, la fórmula, como lo quieran llamar, específico para fenilcetonuria. Nutricionalmente lo que hacemos es, primero, aseguramos el requerimiento mínimo de fenilalanina a partir de la leche materna. Y el resto del requerimiento proteico lo vamos a asegurar a partir de la fórmula del APME o el alimento con propósitos médicos especiales. Y esta sería la nutrición para un bebé de menos de 6 meses que no ha iniciado la alimentación complementaria y que estaría principalmente con leche materna y con fórmula libre de fenilalanina. En caso de que la mamá no pueda producir leche materna, se buscan fórmulas para la edad donde conozcamos el aporte de fenilalanina para poder calcularlo específicamente. Importante, siempre que sea un abordaje para el manejo específico y para la edad de cada paciente, para cada etapa. En este caso, por ejemplo, tenemos el cálculo de en caso de que la mamá no pueda producir la leche materna, se busca una fórmula para la edad, conociendo el aporte de fenilalanina, se cubre el requerimiento de la fenilalanina y el resto se va a cubrir con un alimento médico o con un alimento con propósitos médicos especiales libres de fenilalanina. ¿Qué hacemos siempre con los pacientes? Buscar el balance metabólico. Entonces, si vemos que los niveles de fenilalanina están muy altos, vamos a identificar si está pasando por una infección, por una enfermedad, si no estamos dando las suficientes calorías o el aporte proteico adecuado para el paciente o si no está siguiendo la alimentación adecuadamente. Entonces, identificamos cuál puede ser ese factor para corregirlo y llevarlo siempre al balance metabólico. Porque ahí es donde aparecen las alteraciones conductuales, el déficit de atención y el daño neurológico. O por el contrario, si está muy bajito los niveles de fenilalanina, vamos a mirar si es que de pronto el paciente está teniendo mayores requerimientos nutricionales en su crecimiento, si está consumiendo inadecuadamente el aporte de la proteína, si ha presentado vómito, anorexia, no está consumiendo lo que necesita, o de pronto el nutricionista no calculó adecuadamente los requerimientos del paciente. En este caso, se va a manifestar como una pérdida de peso, disminución de las proteínas, edema y disminución en la curva de crecimiento o de tensión que pueda estar comprometiendo el crecimiento. Entonces, siempre vamos a buscar el balance metabólico y siempre vamos a tener en esa balanza fórmula libre de fenilalanina y alimentos que no contengan tanta fenilalanina. Dependiendo del estado del paciente, liberamos un poquito más uno o restringimos un poco más el otro. Siempre es importante que tengamos en mente que el manejo nutricional son 3 componentes: la dieta, la fórmula y los cofactores. Cuando nos centramos en la dieta, entonces los alimentos que están permitidos son todos aquellos que no nos aportan nada de proteína: azúcar, panela, miel, aceites, alimentos derivados de grasas, jugos de fruta, maicena, alimentos que no contengan proteína, condimentos, mermelada. Alimentos limitados, los que pueden contener algo de fenilalanina, pero no es demasiado. Por ejemplo, los cereales, la papa, las verduras, las frutas.
Y alimentos totalmente prohibidos, restringidos de la alimentación, cualquiera de origen animal, carne, pescado, mariscos, huevos, leguminosas, frutos secos, el aspartame, lo podemos ver, por ejemplo, en muchos alimentos light o dietéticos que buscan que no tengan dulce y contienen aspartame, y el aspartame en su ruta metabólica se convierte en fenilalanina. Entonces por eso debemos siempre revisar etiquetado nutricional y que sea libre de aspartame. Y demás productos de panadería que puedan contener leche, trigo, huevos, porque la ingesta o el aporte de proteína y de fenilalanina va a ser muy alto. Cuando hablamos del segundo elemento, para que funcione muy bien este engranaje, son las fórmulas o los alimentos con propósitos médicos especiales. Lo que buscamos es garantizar una proteína de alto valor biológico, una proteína de muy buena calidad nutricional, pero que no contenga fenilalanina. Entonces, lo que buscamos es que contengan todos los aminoácidos, todos, el 100%, excepto la fenilalanina, y que venga suplementada con tirosina. Actualmente contamos con fórmulas que contienen también vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, lo cual nos va a favorecer mucho el balance metabólico y nutricional de los pacientes. Y el tercer componente de este gran engranaje son los cofactores, que para la fenilcetonuria es importante una muy buena ingesta de vitamina B12, de vitamina D, calcio, hierro, zinc, ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, el DHA. Debemos asegurar también el aporte de la tirosina y un adecuado aporte de carnitina. Todos estos cofactores nos ayudan a que la ruta metabólica funcione muy bien. Siempre evitar catabolismo, como les decía al inicio de la presentación, situaciones de estrés metabólico, infecciones, eh, gripas, episodios virales, gastrointestinales, cirugías, vacunas, porque vamos a tener que darle un mejor manejo nutricional que compense las demandas energéticas y metabólicas de estos procesos. Evitar el ayuno. El ayuno no es conveniente en personas con fenilcetonuria. Ideal que puedan tener una alimentación fraccionada, donde puedan comer alrededor de cada 3, 4 horas, haciendo un refrigerio nocturno. Compensar muy bien, si van a tener una cirugía, hay que hacer una muy buena preparación antes de la cirugía y una muy buena nutrición en el proceso de recuperación. Y evitar siempre los pecaditos de la dieta. Muchas veces pueden decir, ay, me voy a comer este bocadito que no está incluido en la alimentación. Y ese bocadito puede contener mucha proteína que puede terminar generando el daño neurológico más adelante. Entonces, es importante seguir un plan de alimentación muy específico para cada persona, para cada momento de la vida, y que se adapte también a los gustos y preferencias de cada persona. Y con esto, digamos que cuando hay esos momentos de estrés, lo que hacemos es disminuir la ingesta de fenilalanina, compensarla con la fórmula metabólica y aumentar calorías e hidratación para compensar estos estados de alteración metabólica. Hay diferentes propuestas en el seguimiento. Dependiendo de la edad del paciente, vamos a hacer seguimientos más seguidos. Por ejemplo, entre más pequeño sea la persona, entre sea menor la edad, vamos a tener un seguimiento más corto, mientras que de pronto un adolescente, un adulto puede tener un seguimiento más espaciado. ¿Qué es lo que se hace en cada seguimiento nutricional? Evaluar la ingesta de proteína, la ingesta de fenilalanina, la ingesta de tirosina, mirar cómo están los exámenes de laboratorio, los exámenes metabólicos, mirar cómo va la curva de crecimiento y desarrollo, y siempre dar mucha educación alimentaria y nutricional. ¿Qué alimentos escoger? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Cuáles hay que controlar específicamente la cantidad? Y en cada control vamos a hacer un ajuste para siempre buscar un adecuado balance. Algo importante es lograr siempre un diagnóstico oportuno, un abordaje y un seguimiento nutricional adecuado, estricto, y que inicie cuanto antes. Cuanto más temprano sea el abordaje nutricional, mucho mejor va a ser el pronóstico para ese paciente.
Fundamental el trabajo en equipo. Esto no es solo del diagnóstico y del médico que diagnostica, no es solo del manejo de pronto del genetista, del neurólogo, del nutricionista, sino que tienen que ser todos en conjunto para lograr un muy buen balance metabólico. Hay que hacer un estricto seguimiento nutricional, importantísimo, nunca utilizar como única fuente de alimentación una fórmula libre de fenilalanina. Siempre tiene que haber un complemento y siempre tienen que estar los tres complementos del engranaje que les acabo de mostrar, la dieta, la fórmula y los cofactores para tener un muy buen manejo. Nunca dejar un único componente porque ahí no nos va a funcionar muy bien el engranaje metabólico. Y algo importante es que estas fórmulas o estos alimentos con propósitos médicos especiales son una excelente opción para cubrir el requerimiento de proteína de esos pacientes, pero no son la única fuente nutricional. Actualmente contamos con otras ayudas terapéuticas. Existen los aminoácidos neutros. Está también para los pacientes que son respondedores del cofactor BH4. Contamos con la sapropterina, que va de la mano con el abordaje nutricional para una muy buena respuesta metabólica. Y existen también los glicomacropéptidos para lograr un balance metabólico en complemento a todo el plan nutricional que debemos indagar para cada individuo cuál va a ser la mejor opción. Algo importante es siempre contar con asesoría especializada, eh, en equipo, con todo el médico tratante, genetista, neuropediatra, neurólogo y la nutrición que es base transversal de todo el abordaje de estos pacientes. Muchísimas gracias. En cualquier inquietud, bueno, siempre estaré muy dispuesta a poder apoyarlos porque sé que no somos muchos los nutricionistas especializados en enfermedades metabólicas y la idea es que siempre puedan contar con esa mano amiga que los oriente individualmente en cada una de las etapas de la vida, haciendo más fácil el plan nutricional y favoreciendo siempre, como les decía al principio, la calidad de vida de cada individuo y de su núcleo familiar. Muchísimas gracias a todos